Sí, muy buenas noches hermanos, hermanas. Espero que esta noche se encuentren bien y estemos listos para poder escuchar lo que es el culto de oración. Para ello vamos a iniciar cantando algunos himnos. Les pediría que a cada uno de los hermanos nos puedan acompañar. Mientras vamos cantando los himnos, también por favor puedan compartir los links para que juntos también podamos poder ver, ¿no?, la participación de quizás sus invitados, familiares, y así también esa palabra que hoy vamos a escuchar pueda llegar a su corazón. Vamos a iniciar entonces cantando el himno 225, lo debes compartir. Cantemos entonces el himno 275. Si Dios nos permite una vez más, ¿no?, por la noche, también reunirnos, aunque no es de manera presencial, de manera virtual, todos juntos podemos participar. Espero que cada hermano también ya esté también en un lugar adecuado para escuchar esta noche la palabra de Dios. Mientras estamos cantando los himnos, también anhelamos que vayan invitando, ¿sí?
Vamos a cantar el himno 506. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 506 hasta ese día.
vamos a cantar un último himno. Luego de esto vamos a tener el tiempo de la oración. Entonces, juntos podemos cantar también. Sí, hermanos, vamos a cantar el himno 222. Vamos a cantar todos juntos el himno 222, el que habita al abrigo de Dios. 220, perdón. Himno 220. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar. Ahora vamos a orar todos juntos. Pedir a cada uno de los hermanos, por favor, puedan inclinar su rostro. Oremos todos juntos. Padre Dios, te agradecemos esta noche una vez más. Nos reúnes a toda la familia, como los hermanos, el cuerpo de Cristo, para poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, permítenos esta noche con un corazón abierto recibir la promesa que tienes preparada para cada uno de nosotros. Así también permítenos también preparar
las actividades y cultos, así para difundir el Evangelio. Permite que los hermanos que aún no se han conectado puedan conectarse, así también a tu siervo que va a compartir esta noche puedas darle la palabra. Así, Señor, te encomendamos este culto de oración en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, ahora tenemos el tiempo de testimonio. Para ello tenemos 2 testimonios. Quisiéramos que también juntos podamos escuchar cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de estos hermanos. ¿Sí? Vamos a escuchar el testimonio del hermano Ángel Condori y luego va a haber otro testimonio. Primeramente escuchemos el testimonio del hermano Ángel Condori. Hermano Ángel, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, hola. 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 Escuchamos. Sí, hermano, lo escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Esta noche yo estoy muy agradecido, hermanos. Sinceramente, aunque aquí muy bajo llega el señal, ¿no? Y un poco bajo el volumen. Sí, no se puede escuchar fácilmente. Y yo este tiempo estoy agradecido con Dios. Una vez más yo puedo estar delante de Dios. Una vez más yo puedo ver la luz del día, ¿no? Por eso yo quiero agradecer. Y también este tiempo, ¿no? Nosotros estábamos la anterior semana ya, ¿no? Por la ciudad de Oruro. Y también más antes, ¿no? Yo no, como yo cedé mi corazón hacia la iglesia, ¿no? No quiero ya saber nada, ¿no? De ir a predicar, nada. Y de esa manera yo metido en mi propio mundo, ¿no? En mi propio trabajo. Yo podía estar así, como cerrado mi corazón, ¿no? Hacia la iglesia. Pero por la invitación del hermano Freddy, ¿no? Yo pude viajar a Oruro, ¿no? Acompañando, ¿no? Al hermano Walter, ¿no? Y ese tiempo se estaba realizando, ¿no? O organizándose los seminarios por células, ¿no? Entonces, viendo en la ciudad de Oruro, no podía conversar con los hermanos de los que están llevando, ¿no? Entonces son pocos hermanos. No sé, de repente llegó el corazón, a mi corazón, ¿no? El agradecimiento también, ¿no? Ah, aquí tiene que llegar el evangelio con más fuerza, sí. Por eso yo, viendo de ese lado, ¿no? Conversando con los hermanos, yo decía, ¿no? Y yo voy a apoyar así, de mi boca salió, ¿no? Pero de repente también, ¿no? Como surgía, ¿no? ¿Cómo voy a ir a Oruro así? ¿Cómo voy a ir así? Y de esa manera yo podía también pensar mucho, ¿no? ¿Cómo voy a ir así? Entonces yo a mi esposa le decía, ¿no? Yo voy a viajar a Oruro, juntos vamos a ir así. A un principio él aceptaba, ¿no? Sí, vamos a ir, pero llegado el momento ya no ha sido así. Y también, ¿no? Con este hermano hablando yo decía, ¿no? Hay que avanzar más allá, podemos llegar hasta Chayapata, sí. Entonces, conversando con él, él me decía, no, hay un pastor en Chayapata, sí. Y hablando con él,
yo decía, no, sí hay que visitarle. Entonces él dijo, no, tiene una radio. Y entonces hay que visitarle así. Yo le decía, ¿no? Pero entonces este hermano me dijo, no, habla con pastor, así, habla con un siervo de Dios y qué es lo que dice, coméntale. Yo a veces tengo miedo, ¿no? De conversar con pastor. Siempre hay veces le noto, ¿no? Al pastor renegado así. Entonces fácilmente no puedo abrir mi corazón, ¿no? Hacia al pastor. Entonces un día también, ¿no? La célula de Viacha visitó al pastor, ¿no? Entonces yo dije, pastor, a ese lado queremos viajar hacia Chayapata, así. Pues pastor no me entendió, ¿no? Y aquí quiere viajar así. Entonces yo le decía, no, hay un pastor, dice, que quisiéramos visitarles. Yo casi poco eso comenté al pastor, ¿no? Pero yo le insistía, ¿no? Al hermano Juan para poder visitar Chayapata, ¿no? Y entonces este hermano también me decía, no, evangelista sabe su contacto, entonces pídale su contacto y con nos hay que comunicar así. Pero viendo las cosas parece que no se iba a poder dar de esa manera, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿cómo podemos hacer entonces así? Pero después, última hora, ¿no? Ya se confirmó eso. Entonces yo tenía mucho agradecimiento a Dios. Por fin va a llegar a ese lado el Evangelio, la palabra. Yo soy orureño, ¿no? Pero naturalizado paseño. Y aunque no voy, ¿no? Yo mucho, ¿no? Yo, mi rutina es llegar al terminal de Oruro y venirme a La Paz o llegar a la terminal directo, ir a Chayapata, sí, pero nunca he pensado yo que iba a llegar a ese lado, ¿no? El Evangelio. La palabra de Dios nunca iba a llegar así. Así yo pensaba, así yo tenía esa mente, ¿no? Esa imaginación. Pero viendo las cosas, las puertas parece que se abrían también, ¿no? Por eso yo podía agradecer también, ¿no? Aunque no es mucha cosa, ¿no? Aún todavía hay que avanzar mucho a ese lado. Y así, ¿no? Y en Oruro también, haciendo el seminario, participando, ¿no? Tenía mucho agradecimiento también con ellos, ¿no? El hermano o el pastor que nos ha abierto las puertas, se llama, ¿no? Franz, el pastor Franz, ¿no? Él también junto con nosotros trabajaba. Junto con nosotros estaba ordenando, así, instalando los faroles, los focos, limpiando, todo él hacía, ¿no? Con nosotros. Entonces nosotros decíamos, este pastor tiene demasiado tiempo, así decíamos, ¿no? Con el hermano Juan, porque él tenía mucho tiempo, ¿no? Todo lo que nosotros estábamos haciendo, él también estaba ahí haciendo. Entonces yo pensaba, ¿no? Quién puede trabajar así de esa manera? Nadie puede trabajar así. Cuando un pastor, eh, como entráramos con este evangelio, ¿qué va a pasar? Van a cesar las puertas, ¿no? Pero este pastor era diferente. Y él se ponía a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces para nosotros era muy extraño eso. ¿Cómo puede trabajar un pastor junto con nosotros? Ya que abra la puerta y listo, asunto solucionado y ya sabrán qué hacerse ellos así, ¿no? Nosotros necesitábamos mesas, todo eso, ¿no? Sillas, todo daba, ¿no? A nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos hacer ese evento, ¿no? El seminario en Oruro. Y nosotros nos quedábamos sorprendidos, ¿no? Yo le decía al hermano Juan, ¿no? Esta es la nueva iglesia, así le decía, ¿no? Y ahora con fuerza debemos avanzar. No hay que perderle de vista al pastor, hay que agarrarle de frente, así le decía, ¿no? No hay que soltar ni a su esposa, yo le decía, ¿no? Y también, ¿no? Viendo, aunque Ciudad de Oruro es ciudad folclórica, está la gente metido en sus propios raíces ahí, ¿no? En su propia ideología, en su propio ídolo, ¿no? Porque siempre como ellos hacen sus costumbres, ¿no? Entonces, medio difícil es que entre el Evangelio a ese lugar, ¿no? Pero para mí,
así yo veía, ¿no? Pero viendo de otra manera, las puertas se abrían. Y yo me quedé sorprendido. Aunque éramos pocas, ¿no? Los que participábamos ahí, ¿no? Los hermanos. Pero así, yo de verdad mis problemas me olvidé. No tenía tiempo para pensar en problemas, ¿no? Yo de verdad, yo con los hermanos conversando, charlando, así, ¿no? Así como si años nos hubiésemos conocido, así yo podía adecuarme a ellos, ¿no? Yendo así, bromeando con ellos, ¿no? Así. Entonces las puertas se abrían. Esto haremos, hermano, esto haremos, así, así, rápido, ¿no? Así. Aunque teníamos muy pocas horas, ¿no? Y también, ¿no? Eh, el desayuno pastoral han debido ver tal vez, ¿no? O por fotografías tal vez, ¿no? Pero bastante, ¿no? Los pastores. Un pastor fácilmente no participa, ¿no? Si no son con este evangelio que nosotros predicamos el evangelio verdadero, ¿no? Pero ellos, ¿qué van a pensar? Pero esos pastores tenían mucho agradecimiento, tenían mucho interés. Por ejemplo, el pastor de Chayapata, ¿no? Como él quiere, ¿no? Hacer muchos eventos, parece, ¿no? Así yo le notaba. Y por eso nosotros con el hermano Juan pensábamos también, ¿no? Tal vez invitarle un desayuno pastoral, así también yo tenía, ¿no? En mi corazón. Abrir así nuestro corazón, abrir hacia el Evangelio. En mí también pensaba, ¿no? Mucho tiempo he vivido en mi propio pensamiento, mucho tiempo he vivido metido en trabajo, así. Cuando estoy en el trabajo, no quiero salir, ¿no? Del trabajo, yo quiero trabajar, ¿no? Así. Pero también un día yo le decía, ¿no? Al pastor, pastor, yo estoy para construir las iglesias en los 9 departamentos, así yo le decía, ¿no? Pero no va a ser eso nomás, ¿no? En diferentes lugares eh, la iglesia se va a construir, ¿no? Entonces, con el hermano Octavio, papá de Juan, él me decía, ¿no? Para la iglesia ya está reservado así, en su pueblo así, aunque es lugar alejado, ¿no? Ahí queremos construir la iglesia así. Entonces, es lejos, ¿no? No sabemos dónde será, ¿no? Pero si Dios permite, podemos avanzar a ese lado, ¿no? Así yo tengo este deseo, ¿no? En mi corazón también. No, no estoy haciendo nada, ¿no? Solamente por la obra de Dios. Nada es mi obra, nada es mi querer, nada es mi deseo, ¿no? Solamente yo puedo tener el agradecimiento por agradecimiento, yo puedo participar del seminario. Hasta este tiempo yo no hice nada, y nada soy delante de Dios, ¿no? Dios me dio la gracia, la misericordia. También, ¿no? Aunque hay problemas, situaciones, yo eso quiero dejar a un lado, ¿no? A veces siempre Satanás empieza a meter también, ¿no? Su cizaña, pero eso no importa, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros podemos avanzar con la palabra, con el evangelio, ¿no? Eso tengo en el corazón. Así, tiempo, ¿no? Ahora se acerca el seminario, ¿no? De Viacha también, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer con fuerza, ¿no? Así, no por nuestra propia cuenta, ¿no? Sino como Dios quiere, ¿no? Como Dios disponga en nosotros, ¿no? Y también, ¿no? Queremos avanzar de ese lado. Y también yo pensaba, ¿no? Termina este seminario, yo tengo que ir a Quime, ¿no? Voy a viajar a apoyar también a la iglesia, ¿no? Para poder hacer algunos trabajos también, ¿no? Ese es ahorita mi trabajo, ¿no? Así yo había hablado también con evangelistas, ¿no? Y regresando también, si es que hay algún seminario, yo le decía al hermano Juan, avíseme hermano, yo estoy dispuesto para apoyarle, así. A veces no es fácil cuando una iglesia está empezándose, ¿no? Es un poco difícil. Yo con nosotros cuando hacíamos el primer seminario, yo quería
quería desaparecer. Al final de cuentas yo les reclamé a Dios, ¿no? Yo le decía, Señor, si usted no trae invitados, ese no es mi problema, yo le decía, así yo les reclamaba, ¿no? No es mi problema. Yo no voy a quedar mal ante usted, sino usted va a quedar. Yo no sé, es así, levantaba las manos, ¿no? Yo no sé, yo quiero escaparme, desaparecerme así. Aunque yo estoy dentro del Evangelio tiempo ya, ¿no? Pero yo no sé nada así. Si no viene invitado es su problema, así. No es mi problema. Así yo les reclamaba a Dios, ¿no? Entonces, con el primer seminario nos salió bien, bien, ¿no? Exactamente. Dios trajo a las almas, ¿no? Pero de esa manera Dios trabaja. De esa manera Dios me puede enseñar, ¿no? Aunque yo no participo muchas veces del culto, de las reuniones, pero escuchando las prédicas de los pastores que tengo grabado en el celular. Cuando yo tengo un momento, tiempo libre, yo puedo escuchar así. Una prédica a veces, ¿no? De una hora en un día yo puedo escuchar, ¿no? Así, 15 minutos, 20 minutos, así, ¿no? En el tiempo que me queda descansando, ese momento yo puedo aprovechar. Así. Aunque no puedo recibir, ¿no? La palabra de Dios. Difícil es que entre. Pero yo en el momento difícil puedo recordar, así Dios hizo, así Dios ayudó, así. Esa palabra viene en mi corazón y en mi mente, ¿no? Así yo podía agradecer. Esto yo quiero testificar, hermanos, hasta aquí. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, a todos y por escucharme, hermanos. Buenas noches, hermanos. Voy a dar mi testimonio en este momento, ¿no? Que Dios me permite. Tal vez haya una gracia, ¿no? Yo estoy muy agradecido a Dios. Estando en el camino de Dios, yo me siento muy feliz. Antes, cuando yo vivía, hace 4 o 5 años atrás, parece vivía muy feliz, pero no era así. Ahora que me doy cuenta, ahora que estoy en el camino de Dios, soy tan feliz todos los días espiritualmente. Pero como que a veces se me presentan situaciones, pero esa situación, tal vez cualquier problema es una bendición, una gracia, dice, ¿no? En la escritura. Yo estoy tan agradecido a Dios porque Él me buscó, ¿no? Me encontró en el mundo como yo vivía, como soy yo, tal como soy, me quiere Dios. Ya que entendí la palabra, recibí la salvación, soy muy feliz. Antes yo no dormía ni tranquilo. Mi conciencia no me dejaba en las noches, no dormía tranquilo, porque me recordaba, ¿no? Las cosas que me pasó, ¿no? Como me separé hace 20 años más y la conciencia no me dejaba dormir tranquila. Después de conocer este evangelio, soy tan feliz porque Jesucristo ya cargó todos mis pecados. Soy libre, es como hubiera descargado mi deuda. Es como me lo hubiera pagado la deuda Jesucristo, muriendo en la cruz, sacrificándose por mí. Yo no lo merezco esto. Gracias a Dios doy yo, porque me buscó, me encontró, me sacó de la oscuridad. Ahora yo vivo feliz. Úrsula, hombre viejo, ya murió. Fue crucificado juntamente con Jesucristo. Ahora vive en mí. El Jesucristo vive en mí. Por eso es mi felicidad muy grande. Y estoy tan agradecido a Dios porque me tiene en este lugar.
Jamás yo pensaba estar en este lugar, ¿no? La felicidad es muy lindo. En la palabra de Dios dice, si recibiste la salvación, ya somos hijos de Dios verdaderos. Ahora nuestra misión es llevar la palabra persona en persona. Mucha gente todavía no escucha, ¿no? En su promesa de Dios de este año es oriente, norte, sur, llegarán las palabras. El Evangelio llegará a esas familias que no han escuchado y serán muy felices. Esa es su promesa de Dios. Y se está cumpliendo. Todo lugar está llegando el Evangelio verdadero. Es mucha alegría para mí. Cuánto quisiera yo gritar al mundo. A veces cuando yo comparto, tanto no me gusta hablar, ¿no? Pero cuando empiezo a compartir a la gente, comparto desde un principio cómo entró el pecado y cómo uno puede salir del pecado, ¿no? Librarse del pecado. Yo compartía, ¿no? A muchos compartí, gracias a Dios, porque eso me da también Dios, ¿no? Ese corazón de compartir la palabra. También a veces te dicen, ¿no? Qué de buenos son los hermanos cuando se les comparte. A mi papá también, él que es tan católico, ¿no? Y él ya entendió, recibió la salvación. Cada vez que viajaba yo hablaba a mi papá. También se lo compró mi hija una Biblia y él lee. Y entendió la palabra. Cuando al orar pedimos el perdón, estamos pisoteando la sangre, el cuerpo de Cristo. No, hija, me decía así. Eso me daba una alegría muy grande, que mi papá entienda y recibió la salvación. Así Dios trabaja, ¿no? También mi hermano, mi hermana ya recibió la salvación, aun cuando no están asistiendo a la iglesia. Eso, mucha alegría me da, mucha esperanza, porque en la palabra dice, tú y tu casa serás salvo. Eso espero yo, con mucha ansia. Yo quisiera que de una vez ya juntamente estemos yendo a la iglesia. Uno de mis hermanos me dio una alegría muy grande un día. Hermana, sigue orando, me decían. Sigue orando. Un día estaremos todos yendo juntos a la iglesia contigo, así. Yo como una niña saltaba de alegría, ¿no? Porque es una alegría bien grande. Porque él no es él. Dios le da ese corazón para hablar así a mi hermano. Por eso estoy tan agradecido a Dios por estar en este lugar, en esta iglesia. Y me podían acompañar a leer un versículo. San Juan 5:25. 5:25 dice, ¿no? De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oirán vivirán. Así dice, ¿no? Muy lindo, cada día nos habla Dios. Cada día nos habla un versículo, ¿no? Mediante los siervos. Escuchamos su palabra, nos alimentamos espiritualmente. Me siento tan bendecida, tan agradecida a Dios. Y nada más puedo decir. Gracias, hermanos, por escucharme. Amén. Sí, muchas gracias, hermana. Ahora también vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Para ello tenemos una presentación a cargo del Colegio Cesori. Espero que también puedan ver y espero que les guste. Sí, la presentación es al final. ¿Sí? Veamos todos juntos, por favor, la presentación. Adelante.
Sí, esperamos que les haya gustado la presentación, ¿no? Y también podemos orar por el Colegio Cesurí para que puedan también un día darnos una oportunidad de poder escuchar en vivo, ¿no? Por este tiempo, solo por la pandemia podemos escuchar de manera virtual, pero en otra oportunidad, Dios nos permita, escuchamos presencialmente. Ahora tenemos el tiempo más importante, para eso quisiera pedir a los hermanos que se encuentran en el Zoom, por favor puedan activar sus cámaras. Es muy importante, ¿no? Ya que el siervo de Dios esta noche va a compartir y es importante poder también activar sus cámaras. Si tiene alguna razón por la cual no puede hacer, puede también escribir en el grupo, ¿sí? Y también a los hermanos que están en el Facebook, por favor, también inviten para que vayan ingresando. Ahora vamos a invitar al pastor William Escobar, quien está ministrando en la ciudad de Santa Cruz. Escuchemos por favor la palabra. Pastor, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles, un gusto verlos también. Estamos participando con la ayuda del Señor, con la bendición del Señor, a través del Zoom, a través del Facebook. Y este culto también yo creo que Dios bendice grandemente con la palabra. Soy el pastor William Escobar. Dios me permite estar aquí en la iglesia de Santa Cruz, en Bolivia. Y ahora estamos teniendo el culto también con los hermanos de la iglesia de Santa Cruz. Y juntos, ¿no? Con los hermanos de la iglesia de La Paz. Dios nos da, ¿no?, esta oportunidad y queremos compartir juntos la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes San Lucas, el capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 16. San Lucas, capítulo 5, versículo 12 al 16. ¿Encontraron? Vamos a leer entonces San Lucas 5, del 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bien, hemos leído estos versículos de San Lucas capítulo 5 y que vamos a compartir, ¿no?, en esta noche. Yo agradezco al Señor por permitirnos compartir juntos y escuchaba la palabra del Señor y la palabra cómo guía nuestra vida, cómo nos enseña que nosotros podemos caminar y vivir por fe, ¿no?, que nosotros podemos caminar y vivir conforme a la voluntad del Señor. El día lunes Dios nos permitía tener el Congreso de Líderes Cristianos, un almuerzo para los pastores y entrega de certificados de los últimos eventos que Dios nos ha permitido tener, darles un certificado a los pastores. Y imagínense, el último evento que nosotros hicimos de manera presencial fue el año pasado en el mes de febrero, con el CLF, con el pastor Oxopar, que se hizo en la Expo Cruz, el evento internacional. Y después de ese evento, nada más en una semana se hizo la rotación de los pastores. Y después de esa rotación, aquí tuvimos la llegada del pastor Daniel Ho. También tuvimos después un evento de familia, como un campamento de familia.
Y para tener amistad con los pastores que participaron en el CLF, hicimos un almuerzo. Y quedamos, ¿no? Que nosotros íbamos a tener más conexión, comunicación con los pastores. Y pensábamos hacer mensualmente una actividad. Pero ya como ustedes saben, vino esto de la pandemia y la cuarentena. Entonces, no se pudo, ¿no? hacer ningún evento desde el 28 o 29 de marzo hasta la fecha. Imagínense, más de un año sin haber hecho actividad presencial. Claro, hemos tenido eventos virtuales, hemos tenido los CLF, congresos, seminarios, campamentos, todo virtual, pero nada pudimos hacer de manera presencial. Y Dios permitía, ¿no? que varios pastores que quedaron como buenos contactos del Campamento Mundial y el CLF hayan estado siguiendo nuestras actividades. Varios pastores nos enviaban su testimonio de agradecimiento, de gozo, de alegría, de que la palabra de Dios les daba una vista espiritual, les daba un entendimiento, también ellos podían ver la profundidad de la palabra y nos enviaban su testimonio en video. Pero el día lunes que tuvimos el almuerzo, increíble, todos los que nosotros conocíamos por internet nada más, estaban allí, ¿no? Presentes en el almuerzo. Y como para ellos también como una oportunidad, ya que ninguna iglesia está preparando o haciendo algún evento, ¿no? presencial. Entonces, para muchos pastores era como un reencuentro, ¿no? con los hermanos y los pastores de la misión y con pastores de diferentes denominaciones. Y varios de ellos nos testificaban, ¿no? Cómo la palabra de Dios les ha bendecido, cómo ellos también han estado siguiendo los estudios bíblicos con el pastor Juan King, con el pastor Daniel Ho, con el pastor Pablo Shin, con el pastor Juan Parr de Colombia, y nos han testificado, ¿no? Y una pastora muy amable, muy contenta, llena de gozo, ella nos decía que ella tenía comunión con el pastor Juan King, y el pastor Joaquín le decía, comuníquese con William. Y entonces ella también quería, ¿no? encontrarse con nosotros, quería comunicarse, pero por la misma situación no había, ¿no? un encuentro personal. Entonces, el día lunes, al tener el encuentro, ella confirmaba, ¿usted es el pastor William? Sí, ¿de verdad? ¿Seguro? Y revisaba su celular, confirmando la foto, ¿no? Y nosotros nos sorprendíamos, ¿no? Y podíamos tener un grato momento. Y cómo Dios ha bendecido, ¿no? A los pastores con la palabra del Señor, ¿no? Ahí el día lunes y martes también Dios nos permitió tener la conferencia con el pastor Daniel Ho sobre la profecía de la destrucción del templo. Entonces, muchos pastores también, ¿no? han entrado para escuchar, para seguir esta enseñanza de mucha importancia para el desarrollo de la iglesia, de los pastores. Y vemos, ¿no? cómo Dios está tocando, ¿no? por la palabra, por el evangelio, la iglesia. Dios ha dado la promesa y conforme a la promesa se cumplen todas las cosas. Yo también escuchaba, ¿no? sobre la profecía de la destrucción del templo. Y bueno, yo no soy judío, pero escuchando sobre este tema, sentía como un gran golpe, ¿no? La destrucción, la toma de Jerusalén, el incendio que se le hizo, ¿no? al templo. Imagínense cuánta riqueza ellos perdieron. Y, y siendo, ¿no? como si fueran, ¿no? una persona. Es como nosotros, un ejemplo, ¿no? En una guerra, en una invasión, todo el tesoro que aquí uno tiene se pierde. Entonces, el que menos, ¿cómo se siente? Llora, ¿cierto? Se lamenta, porque en el caso de los judíos, para ellos era algo impenetrable, intocable, ¿no? El templo, muy sagrado, muy religioso, de mucha fuerza, de mucha, potestad y autoridad. Entonces ellos también tomaron en poco la fuerza, la conquista, ¿no?
de los romanos, pero mirando espiritualmente, ellos también tomaron en poco a Dios. Los judíos tomaron en poco a Jesucristo, a Dios, al Evangelio. Ellos más que todo cayeron en un religiosismo, porque ellos más valoraban la acción, más valoraban lo material, más valoraban lo pegado a la letra que reconocerlo al Hijo de Dios. Y escuchando, ¿no? Y me daba este entendimiento y me hacía una comparación, ¿no? Cuando leía yo también acerca de San Juan, capítulo 5, cuando vemos al pueblo de Israel que está siguiendo tal vez una tradición o una leyenda y cuando Jesús llega al estanque de Betesda, según la Biblia, dice que había una multitud de enfermos. Vamos a confirmar, San Juan capítulo 5, el versículo 2, San Juan 5, 2, 3. Dice, San Juan capítulo 5, versículo 2 y 3. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cuando vemos aquí, dice la palabra del Señor, había una multitud de enfermos. Una multitud. Entonces, en esa multitud de enfermos, ¿quién va a enfocar en la llegada de Jesús? Nadie. Nadie se enfoca, ¿no?, en la llegada de Jesús. ¿Por qué? Todos están enfocando en el agua. Menos se enfoca en Jesucristo, que tiene el poder, que tiene la capacidad para sanar, para salvar, para perdonar los pecados. Hermanos, esto tenemos que reconocer delante de Dios. Hoy en día muchas personas, así como esta multitud, imagínense, todos son necesitados de Jesús. Pero ¿quién mira a Jesús? ¿Quién se da cuenta? Ah, el Salvador llegó. Miren, miren, llegó Jesús. ¿Quién se dio cuenta? Nadie se da cuenta, porque todos están enfocados mirando en el estanque el agua. Ahora se va a mover, ahora se mueve. Por eso su visión, en vez de estar puesta sobre Jesús, ellos estaban enfocando en el agua. Imagínense, Jesús quiere sanar. No importa una multitud de enfermos, pero esa multitud en ningún momento levantaba su mirada hacia Jesús. En ningún momento ellos respetaron, le aceptaron, le recibieron como el Salvador o como el Hijo de Dios, o al menos como una persona enviada, como un profeta, nada. Porque el corazón de ellos estaba caído en la ley. El corazón de ellos estaba caído en la obra, en el esfuerzo. Y aún Jesús caminaba entre ellos, todos eran ciegos. Aún aquí dice también, ¿no? En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ellos no pudieron distinguir al Salvador. Me parece igual, ¿no?, que el pueblo de Israel, los sabios, los sacerdotes, los judíos, los maestros, los rabinos, los intérpretes de la ley, desviaron su corazón de la voluntad de Dios solamente a la religiosidad. Cayeron en el judaísmo. Por eso ellos tomaron en poco a Jesucristo. Tomaron en poco la palabra de Dios. Tomaron en poco la salvación. Hermanos, vemos
que Dios quiere acercarse a nosotros, Dios quiere trabajar, pero cuando nuestro corazón toma un camino independiente, individual, no vamos a seguir, ¿no?, el propósito de Dios, la salvación del Señor. Vamos a ver aquí en el versículo 5, San Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Solamente hasta este versículo. Aquí Jesús quiere sanarlo, ¿cierto? Mire, vamos a ver, versículo 6. Cuando lo vio Jesús acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué significa esa palabra que Jesús está preguntando? ¿Quieres ser sano? Significa que Jesús lo puede sanar, ¿cierto? Jesús puede solucionar cualquier necesidad, cualquier dificultad, cualquier enfermedad que tuviese. Una vez Jesús también le preguntó a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Porque Jesús tiene ese poder, Jesús tiene esa capacidad, ¿sí o no? Antiguamente, algunos reyes, cuando querían complacer a alguna persona que le caía en gracia, ellos le decían, pide todo lo que quieras, aún hasta la mitad de mi reino te lo daré. Claro, nadie hasta ahora ha pedido, sí, está bien, Señor, o sí, está bien, mi rey o su majestad, deme la mitad de su reino. Nada más. Nadie ha pedido eso hasta ahora. Pero cuando el rey o la majestad dice de esa manera, significa que él con todo el corazón, él quiere compartir. Con todo el corazón, él quiere transmitir, quiere servir, quiere acompañar. Aquí también Jesús supo que este enfermo llevaba mucho tiempo. Por eso Jesús quiere acercarse, quiere sanarlo, quiere guiarlo, quiere bendecirlo. Cuando regresamos aquí a San Lucas, capítulo 5, Jesús se encuentra con un leproso. Y este leproso, a diferencia, ¿no?, de otros enfermos, creo que nadie le ha dicho así a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Nadie ha hecho esto, ¿sí? Por eso él aparece como un protagonista, ¿no? Aparece como uno de los personajes que tiene esa bendición de Jesús. Yo estaba escuchando la prédica del pastor Oxopar y él nos hablaba sobre el ciego, ¿no?, que aparece en San Juan, ¿cierto? Capítulo 9, un ciego de nacimiento. El pastor nos decía, el Señor quiere sanar, el Señor quiere bendecir, Él quiere prosperarnos. Pero ¿quién de nosotros se acercó al Señor a preguntarle, usted nos quiere sanar, usted nos quiere bendecir? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo debo proceder? ¿O cómo debo caminar? ¿Cómo debo entender? Mucha gente no le interesa el corazón de Dios, no le interesa el punto de vista de Dios. ¿Qué hace? Hace su propio camino, su propia manera, su propia forma. Escuchando la palabra del Señor, nos muestra un corazón humilde puede recibir la bendición. En este ciego que aparece en San Juan capítulo 9, la gente le pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Dice, Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, la gente siempre está buscando culpables, pero nunca está buscando a Dios.
Nunca está buscando la voluntad de Dios, el poder de Dios. Cuando vemos en San Lucas capítulo 5, vamos a ver San Lucas capítulo 5, el versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Cuando vemos aquí, Jesús quiere. El pastor nos compartía la palabra y él nos decía: no porque seamos espirituales es que Dios va a trabajar, porque leamos mucho la Biblia o participemos fielmente, ¿no? Sino porque ya somos los hijos de Dios y porque Él ya quiere llenarnos de palabra, quiere llenarnos de bendición. Aquí Él le dice Jesús le dice a este judío, le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Cuántos de ustedes se han acercado al Señor Jesús en una oración con un corazón humillado, un corazón bajo, y le han preguntado al Señor Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme? Señor, si tú quieres, puedes solucionar mi deuda, puedes solucionar mi problema, puedes solucionar mi necesidad. ¿Tú quieres, Señor? Por favor, ¿tú quieres? ¿Quién le preguntó así? Todas las personas, sin preguntar a Dios, hace su propio deseo, su propio camino, su propia manera de ser, sin considerar a Dios. Bueno, aquí está hablando acerca de un leproso. Si ustedes leen en el libro de Levítico, capítulo 13 y 14, habla acerca de la lepra. Y esta lepra, hay varios tipos de lepra. Al menos reconocemos en la Biblia dos tipos de lepra. Una lepra que se ve de la superficie hacia afuera. Una lepra que la carne brota, se ve como carne viva. Entonces, una persona que ya está experimentada es el sacerdote revisando el brazo, revisando su herida o su llaga. Él tiene que dar una declaración, tiene que decir: ¿está limpio o está inmundo? ¿Es leproso o es otra enfermedad? Si una persona fue declarada leprosa, entonces inmundo. Tiene que salir de la iglesia, tiene que salir del barrio, tiene que salir de la casa y tiene que abandonar. ¿Y a dónde se va a ir? Al desierto, al campo, a una comunidad de leprosos. Entonces, por mínimo conocimiento de los judíos, ya tiene que salir de la familia e irse a los leprosos. Este leproso, si él sabía muy bien sobre la ley, él tendría que ir, ¿no?, lejos de la ciudad. Bueno, y el paso anterior debería ser presentarse al sacerdote. Y el sacerdote también lo va a enviar a un lugar lejos. Pero aquí nos sale que este leproso fue al sacerdote. Pero seguro que por su cálculo, él dijo: no, yo tengo que salir. Pero supongo que ya estaría en camino de irse. En su camino se apareció Jesús. Y él tenía una seguridad: si Jesús me sana, yo soy sano. Si Jesús me limpia, entonces yo soy limpio de mis pecados o soy limpio de mi enfermedad. Por eso él le pregunta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes solucionar mi deuda, mi dificultad.
mis problemas. ¿Alguna vez ustedes han leído en la Biblia que Jesús, cuando venía la gente, de repente Él los rechazaba o los mandaba, disculpen, no tengo tiempo, otro día venga? No, el Señor nunca rechazó a nadie por falta de tiempo o por estar muy ocupado, porque Él recibía a todos. El problema es que nosotros como personas deberíamos tener la palabra, deberíamos tener la seguridad, la fe, la confianza, que la promesa del Señor se cumple. Y tomándole la palabra, nosotros, Señor, tú nos has prometido en esta palabra. Tú nos has dado esta promesa y dice que tú lo vas a hacer. Pero la gente no le pregunta al Señor, no le consulta, no le dice, Señor, esta vez tú me vas a limpiar, o esta vez yo soy limpio de todos mis defectos, de mis problemas, de mis deudas, de mis dificultades. La gente no pregunta, solamente, yo quiero solucionar. Yo soy leproso. Yo soy carnal. Pero nunca va y consulta delante del sacerdote. El sacerdote es el único, el encargado para declarar a una persona, tú eres limpia, tú eres inmunda, tú eres justo o tú eres pecador, tú eres santo, perfecto o tú eres corrupto, un vil. Hermanos, eso tenemos que tener la seguridad, la importancia de la obra del Señor Jesucristo. ¿Me dejo entender? Ahora no se ven muchas cámaras prendidas, ¿no? Pero una sola cámara ya yo veo, ¿no? Los hermanos de la Iglesia de La Paz, los hermanos de la Iglesia de Santa Cruz. Aquí yo veo, ¿no? Si alguien está cerrando sus ojos o está haciendo amén, amén, se ve, ¿sí? Yo también alguna vez, sin acercarme a Dios, sin consultar con el siervo de Dios, quería tomar mi propio camino. No, yo soy así. Yo no soy digno. Yo no sirvo para este trabajo. Yo no sirvo para este llamamiento. Pero una vez el pastor Lin Minchol nos exhortaba en Colombia y él nos preguntaba, ¿usted le buscaba al pastor? ¿Usted le consultaba? ¿O usted solo tenía comunión consigo mismo y ya daba la solución? Yo creo que muchas veces así ha sido en mi vida. Sin consultar, sin hacer. Entonces, ¿cómo? Solamente por mi pensamiento, por mi cálculo. En el versículo San Lucas, capítulo 5, el versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Teniendo una comunión con el pastor nos decía, hay dos tipos de lepra, la lepra visible y la lepra que está debajo, que no se ve, que no se nota. Y es la que más difícil, podríamos decir, de señalarla, acusarla, porque como no está sobre la piel, sino está dentro, muy adentro, entonces es más complicado. Por eso el sacerdote cuando está en duda, ¿qué hace? Lo encierra. Cuarentena, una semana, 7 días. Y después ya puede decir, salga, vamos a revisar otra vez. Entonces un leproso o un sospechoso de lepra era desnudado, ¿no? Para verlo, desde la cabeza hasta los pies. Pero en ese momento, ¿qué le parece, no? Ahí está, hermano Wilber. Supongamos, ¿no? Hermano Wilber, o el guía, ¿no? O diácono. Wilber, de repente, en vez de tiene que tomar una decisión, ¿no? O su vergüenza, ¿no? O su salvación, una de las dos cosas. Él tiene lepra por dentro, pero ahora tiene que presentarse delante del sacerdote o delante de Jesús. Y alguna persona
esconde, ¿no? Oculta. Supongamos este leproso, ahí viene Jesús y todos sus discípulos. Uy, me va a ver así que estoy enfermo. Mejor me tapo, ¿no? Para que no me vean que estoy mal. Pero este otro leproso que aparece aquí, mejor, él se postró, rostro en tierra, y exclamaba, soy leproso. Señor, si quieres puede limpiarme, soy leproso, por favor. ¿Acaso Jesús en ese momento se apartaba o se tapaba la nariz? Ay, no voy a respirar. No, Jesús entonces entendió o entendiendo, entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Jesús, ¿no? Le tocaba. El sacerdote, desnudando a la persona, ya está botando su orgullo, ¿cierto? Y luego abriendo, de repente escarbando alguna herida para dar la determinación. ¿Es limpio o es inmundo? Si nosotros no nos presentamos ante el sacerdote y nosotros mismos tomamos un camino, quién sabe, estamos tomando un camino equivocado. Pero el sacerdote sabe, ¿es lepra o no es lepra? Cuán importante presentarnos delante del sacerdote y que esa declaración del sacerdote sea nuestro testimonio. Algunas veces tenemos dificultad, tenemos problemas, y lo primero que hacemos es, en vez de acercarnos más a Dios, en vez de acercarnos más a la iglesia o más al siervo de Dios, cerramos el corazón. ¿Y qué pensamos? No, son malos, no me ayudan, no oran por mí, no me visitan, yo soy así. Sin consultar, sin conectarse con la iglesia, así quiere hacer. Jesús nunca rechazó a ninguna persona, ni discípulo, ni fariseo, ni escriba, ni centurión, ni judío, ni romano, no. Él a todos decidía, a todos guiaba, a todos le abría el camino para su avance, su desarrollo. Hermanos, en este capítulo 5, Jesús siempre quiere solucionar nuestra necesidad. Jesús siempre quiere solucionar nuestra debilidad. Mi carnalidad, Él quiere solucionar. No solamente la mía, de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares, de los hermanos que viven conmigo, de la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Confianza, seguridad. Es cierto. Dios va a trabajar, Dios se va a manifestar. Y hay que creer, ¿no? A la palabra, a la promesa. El pastor nos decía, no necesitamos rogar tanto. Tenemos que creer. Él quiere sanarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere enseñarnos a vivir como a Él le gusta. Ahí está la sabiduría. Preguntar. El pastor Pablo Shin me decía, William, Dios no nos llamó para soportar el problema. Dios no nos llamó para soportar la enfermedad, el dolor, la aflicción, no. Él quiere que expresemos, así como este leproso le expresaba a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Esa palabra, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, tocando el corazón de Jesús, Jesús disponiendo su palabra, lo sanaba completamente, no por una semana, no por un mes, no por un año, por toda su vida, porque Él quiere, ¿sí? El Señor Jesús quiere bendecirnos, el Señor Jesús quiere guiarnos, el Señor Jesús está abriendo la puerta, pero cuando tenemos la seguridad, es cierto, Dios va a trabajar, Dios se va a manifestar. En San Juan nos dice Jesús que las dificultades, o en este caso el problema de este ciego, su ceguera, fue para que la obra de Dios se manifieste en él. Amén. La obra de Dios se manifieste en nosotros.
en ustedes, no para que nos quejemos. Esto es el corazón de Jesús. Que la obra de Dios se manifieste en nosotros. Pero nosotros queremos actuar de manera independiente, no por la palabra, no por el poder, no por la promesa, por mi deseo, por mi interpretación personal. Estábamos conversando, ¿no?, con el pastor Daniel Toro y hacíamos como un ejemplo. Yo le invito, pastor Daniel Toro, lo invito a un almuerzo de pastores. Por favor, lo esperamos. Entonces, ya que él es mi amigo, él viene, ¿cierto? Pero supongamos que él no quiere venir, por alguna razón no quiere venir. Y a muchos les ha tocado, ¿no? Hoy tenemos que ir a la iglesia, o hoy nos toca hacer algo, pero algunos tienen corazón, no quiere ir, no quiere aceptar. Pero nadie dice, yo no quiero, ¿cierto? ¿Cómo dice la gente? Da una respuesta razonable. Por favor, disculpen, hoy no voy a poder ir. ¿Por qué? Y ahí le da una respuesta razonable. Porque de repente tengo que ir al hospital. Nadie está enfermo, pero él dice tengo que ir al hospital. Otras personas se dan otro tipo de respuesta. Tengo un problema con el vehículo y por eso no puedo. O tengo un problema con el internet y por eso no puedo. Pero la realidad es, no quiere. Pero la gente no dice no quiero, disculpen. Solamente dice no, disculpen, no puedo, ¿no? Y todo el mundo quiere aceptar una palabra aceptable, considerable para como sentirse tranquilo. Es cierto, por esa razón no puede. Pero no es así. La gente buscando esa respuesta entendible, aceptable, legal o lógica, muchas veces miente y muchas veces está hablando una cosa falsa, no es la verdad, pero la gente está acostumbrada a eso. Supongamos, ¿no? Yo le decía, aquí está el hermano Oscar Calderón, ¿no? Está en el Zoom, ¿cierto? También está en el culto. Sí, yo lo estoy viendo, ¿no? Aquí. Supongamos, ¿no? Yo le digo, hermano Oscar Calderón, vamos con su auto a tal lugar, ¿no? Para algunos hermanos el pastor le dice, vamos, amén, pastor, vamos, ¿no? Pero algún otro hermano de repente tiene un antipastor, no quiere ir con el pastor. ¿Cómo dice? No, pastor, disculpen, no puedo. Pero no me dice no quiero, sino me dice no puedo, pastor. ¿Y por qué será? No, es que, no sé, tengo que llevarlo el auto al mecánico, por decir un ejemplo, ¿no? Pero no me puede decir a mí, no quiero, no lo quiero llevar a usted, si no me pone alguna excusa, ¿cierto? No, es que yo tengo que ir a recoger a mi esposa, no, es que yo me voy en otra dirección. O sea, siempre quiere dar una respuesta que su respuesta sea aceptable. Aunque fuera una mentira, una falsa, pero por ser aceptable o por ser lógica, la gente lo va a recibir, lo va a aceptar. ¿Qué le parece? Hermanos, mañana tenemos trabajo en la iglesia. Vamos a limpiar la iglesia, vamos a hacer trabajo, vamos a hacer mucho trabajo. Les esperamos a todos a las 8 de la mañana. Pero justo mañana algunos tienen cita en el médico, algunos se le tiene que ir a pagar la luz, otros tienen una entrevista y de verdad no pueden, ¿no? No es que no puede, no quiere, pero sale, ¿no? Su respuesta, no puedo, excúseme, yo quería ir, pero me ha salido otra cosa. Pero ¿qué le parece? ¿No? Mañana, hermano, mañana vamos a ir de paseo. Nos vamos a ir, no sé, a un paseo, una casa de retiro, un parque acuático, y hay que partir a las 5 de la mañana. ¿Quién dice no puedo? ¿Quién dice, mi carro está malogrado, o mi mamá está enferma, o tengo cita en el hospital?
Muchos cancelan todo por irse al paseo, ¿cierto? Por irse a algo que sí le gusta, ¿sí o no? Que sí le gusta, cancelan, ¿no? Aún hasta tienen examen, cancelan el examen o inventan alguna respuesta para el examen, pero por irse al paseo. Eso significa el corazón quiere, ¿cierto? El corazón quiere. Pero cuando el corazón no quiere, inventando una respuesta lógica, pero falsa. Y la gente está acostumbrada, prefiere que le engañen a que le digan la verdad. Y muchos, ¿qué dicen? No, a mí no me gusta la mentira, a mí me gusta que digan la verdad, es mentira, esa palabra es mentira. La gente que dice así es mentirosa también. Pero cuando uno le dice la verdad entra como un cuchillo, ¿no? Que está cortando, perforando. En cambio, la mentira con anestesia, ¿no? Con gomita, con aceitito, así suavecito, pero igual está destruyendo. Hermanos, el corazón es importante. Cuando uno quiere, no importa, cancela todo porque quiere. Pero cuando uno no quiere, es como él mismo se pone las trabas. No, por estas cosas no puedo. No es que no puede, no quiere. Pero en el caso de Jesús, Jesús nunca se excusa. Disculpen, no puedo sanarlos. Disculpen, yo no puedo bendecirlos. Él no dice. Jesús nunca puso una excusa. Antes, al contrario, él, tomando una palabra más difícil, con más responsabilidad, él quiere guiarnos, él quiere dirigirnos, porque Jesús no miente. Jesús no es mentiroso, su palabra es poder. Imagínense que Jesús, viendo a este leproso y que diga, uy, un leproso, uy, no puedo, me voy. Nunca hizo Jesús de esa manera. Mirando, ¿no? A ese leproso Marlon, a ese leproso Erwin, ¿no? A ese leproso Andrés, ¿no? Andrés Rosel, ¿no? Mirando a ese leproso, Jesús nunca se tapaba la nariz. Jesús le dice, yo quiero limpiarte. Sé limpio. Así le dice Jesús. Hey, abre tu ropa, yo voy a limpiarte. Abre tu corazón. Rasga tu título, rasga tu posición. Yo te quiero limpiar. Hermana Melba Escobar, yo te quiero limpiar. Así dice, ¿no? Así dice. Hermana Carla Soria, yo quiero limpiarte, yo quiero guiarte, yo quiero abrirte la puerta, yo quiero solucionar tu problema. Pero cuando usted le preguntaba a Jesús, cuando usted se le acercaba, Señor, con un corazón humilde, ¿no? Bajando su título, bajando su posición, bajando toda su propia justicia, Señor, si tú puedes, si tú quieres, puedes limpiarme. Muchos en su posición. A ver, ¿qué vas a hacer? No, ya, a ver, la iglesia, ¿qué me va a dirigir? Es el corazón soberbio. De esa manera, muchos miraron a Jesús en San Juan capítulo 5. En San Juan capítulo 5, la gente lo rechazaba a Jesús. Aún Jesús podía sanar a toda esa multitud, pero todos prefieren mirar el agua que a Jesús. ¿Quién puede acercarse a Jesús? Señor, yo estoy ciego, ¿puedes abrirme la vista? Señor, yo soy manco, ¿puedes sanarme mi mano? Señor, soy paralítico. Nadie, todos estaban mirando el agua. Hoy en día muchas personas más miran la situación como si la situación fuera más grande que la palabra de Dios. Como si la situación fuera más grande que la palabra de Dios, que la voz de la iglesia, que la voz del siervo de Dios. Dios daba el poder al siervo de Dios, a la iglesia, por la palabra de Dios, hermano, por la palabra. Crea a la palabra, deje su pensamiento, camine con la iglesia, camine con el siervo de Dios. Ya desde el día mañana vamos a tener la conferencia con el pastor Oxopar.
Muchos ya se inscribieron, ¿cierto? Pero para muchas personas no es importante, no es interesante. No, yo no soy de ese tipo de actividad. Luego el día lunes tenemos, ¿no? Gran seminario con el pastor Oxopar. Estamos llamando a los pastores, estamos invitando. Dios nos permitió hacer un almuerzo, los pastores vinieron. Dios nos permitió ampliar nuestra programación en la radio para que muchas personas ahora sean alcanzadas con más palabra, ¿no? Más actividad, pueda llegar el evangelio a muchos lugares. Pero otras personas, ¿cómo está pensando? Diferente. No, nosotros estamos haciendo eso, pero no hay fruto. No, nosotros estamos gastando, estamos haciendo, pero ¿dónde están los frutos? Sí, aparentemente nosotros no vemos, pero cada persona que está escuchando la palabra de Dios está tocando. La palabra de Dios lo está levantando, le está dando la vida. Aún yo no lo veo, pero la palabra de Dios sí. Mucha gente así también está ocultando, ¿no? Su oscuridad. Aparentemente se ve limpio, aparentemente se ve irreprensible, eso se ve nomás. Pero cuando el sacerdote abre, escarba, hinca, aquí duele, sí, hay que revisar por qué duele. Hay lepra, saque esa lepra. Ah, tú eres inmundo, fuera. Hay dos tipos de lepra, ¿no? Las dos lepras igual matan, pero una se muestra y la otra lo oculta. Cuando se muestra es mejor, porque puede humillar el corazón. Así, estoy mal, sí, soy leproso, sí. Señor, ¿tú me puedes limpiar? Esos hombres que querían apedrear a la mujer adúltera, Jesús le dijo, no, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra. Pero dice la Biblia que acusados por su conciencia, soltando su piedra, se iban. ¿Qué significa? Eran pecadores, eran adúlteros. Y si ellos se hubieran arrodillado al lado de esa mujer adúltera, yo también soy digno de morir. Yo también soy digno del juicio. Soy digno de la destrucción. Si ellos hubieran tenido ese corazón humilde, también ellos hubieran escuchado la palabra, ni yo te condeno. Hermanos, que el Señor bendiga, ¿no?, a ustedes por la palabra. Cuando usted reconoce al Señor, le acepta su palabra, esa palabra va a trabajar en la vida de ustedes. No sea soberbio como los enfermos de San Juan capítulo 5. En este San Lucas capítulo 5, Dios nos muestra el corazón humilde de este leproso, que se humilla delante de Jesús, que le pide la ayuda, que le pide la salvación. Y Jesús con mucho gusto, yo quiero limpiarte. Hermana Marcelina, yo te quiero bendecir. Yo quiero. Amén. Hermana Sandra, el Señor quiere, ¿no? Quiere bendecir. Hermano Reinaldo, hermana Juana Mancilla, hermano, hermana Carmen Paredes, hermano Casiano, ¿cierto? Hermano Ángel, Dios quiere bendecir. Amén. Dios quiere bendecir. Pero nosotros, ¿cómo pensamos? No, yo no soy espiritual, no soy seminarista, no soy evangelista, yo no soy pastor. Solamente los pastores nomás, no ellos. Yo no, yo tengo que sufrir, yo tengo que ser carnal, yo tengo que seguir mi pensamiento. Mentira. Dios no trabaja por el título. Claro, el pastor, el evangelista, tiene que dar el ejemplo, ¿cierto? Tiene que testificar. Pero también cuando nosotros nos alejamos de Dios, se ve nuestra oscuridad, se nota. El pastor también estaba compartiendo hoy en la hora piadosa, nos decía, en una iglesia que acepta toda la situación de los hermanos, se va a corromper rápidamente, se va a alejar del evangelio. Pero muchas veces el evangelista, el pastor, no apoya al hermano en la situación. Ah, pastor, yo tengo esta dificultad, permítame esto. No, hermano, eso es la voz de Satanás, salga de ese engaño.
Pero a veces el pastor, sí, está bien, hermano, vaya, vaya. Entonces la gente siempre buscando el lado de su carne, evitando la responsabilidad, poco a poco se va a ir alejando de Dios. Aunque el pastor, ¿no?, funciona duramente, ásperamente, pero hace que el cristiano se acerque a Dios, busque a Dios, se humille, encuentre la obra de Dios. Amén. El otro día un guía de zona me decía, pastor, hay un hermano en mi zona que él tiene mucha dificultad, él tiene mucha deuda, él no va a participar de la ofrenda decidida. Eso me dijo un guía, ¿no?, de una zona. Yo le exhorté a ese guía de zona. ¿Cómo que el hermano no va a participar de la ofrenda decidida? La ofrenda decidida no es por la situación, no es porque el hermano tiene dinero y por eso puede ofrendar. Aún una persona no tiene para ofrendar, pero si ora al Señor, si busca, ¿acaso Dios no le va a abrir la puerta, no le va a permitir? Le va a permitir, y con testimonio. Y luego personalmente me encontré con ese hermano. Hermano, yo escuché que usted tiene mucha deuda, ¿cierto? Sí, pastor. Entonces, ¿por eso usted no va a participar de la ofrenda decidida? Usted está equivocado. No piense así, hermano. Dios no se limita. Antes, al contrario, aunque usted tiene mucha deuda y usted le pide al Señor para pagar su deuda y para ofrendar, entonces Dios no va a responder. O Dios solamente le da para la deuda, pero no para la ofrenda. No es así. Dios da para la ofrenda, Dios da para la deuda, Dios da para el negocio, para la casa, para la construcción, para la medicina, para arreglar el carro, para pagar el seguro, para la universidad. Para todo Dios va a permitir. Pero nosotros pensamos, no, porque tengo deuda, no voy a participar para servir al Evangelio. Bote ese pensamiento. Dios trabaja, Dios se manifiesta, pero mi pensamiento limita. Mi pensamiento me hace apartarme, me hace inclinar más supuestamente a una comodidad, pero no es comodidad. No queremos, ¿no?, asumir una responsabilidad que nos va a traer mucha bendición, claro, a veces con un poco de humillación y vergüenza, pero nos va a traer bendición. Pero la voz de Satanás que dice, no, tú vas a fracasar, te van a ver que eres pobrecito, se van a burlar de ti. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a compartir, ¿sí? Yo voy a orar y luego los hermanos de la Iglesia de Santa Cruz van a orar también de dos en dos, y los hermanos, ¿no?, de la Iglesia de La Paz continuar, ¿no?, con los anuncios. Vamos a orar. Yo voy a orar. Padre Dios, le damos las gracias por permitirnos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido ser fieles al mundo? Cuando de repente estamos pagando el alquiler, queremos ser fiel con el alquiler, pero no queremos ser fiel con la ofrenda, o no queremos ser fiel con Dios o con la iglesia. Muchas veces el mundo nos hace ver que el mundo es más importante que las cosas espirituales, pero no es así. Dios es más grande, Dios es más importante que cualquier otra cosa. Pero ¿a dónde se inclina mi corazón? Muchas veces se inclina a la situación, que a la palabra de Dios, que a la voluntad de Dios. Usted a través de la palabra quiere recuperar nuestro corazón, quiere hacernos limpios, quiere bendecirnos, quiere dirigirnos. Pero cuando nosotros no nos presentamos ante el Señor, ¿cómo podemos recibir la bendición de parte de Él? Usted ya preparó todo. Usted quiere darnos de todo, Padre. Y qué mejor, ¿no?, un testimonio de que la obra de Dios se manifiesta en nosotros. Y cuanto más dificultad tenemos, más necesidad tenemos, más podemos ver la manifestación del Señor. Le agradecemos. Dejamos nuestro culto en sus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, pastor. Y bueno, espero que también los hermanos escuchando también puedan meditar, ¿no?, como Dios también puede trabajar en nuestras vidas, ¿no? Vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Para eso quisiera pedir a los hermanos puedan tomar atención las actividades que se están acercando también, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana tenemos una actividad
que es la conferencia para los regímenes penitenciarios que tenemos en las distintas ciudades, aquí también en Bolivia y en los otros países también, ¿no? Esto es a nivel latinoamericano. Entonces esto va a realizarse a partir de las 6 de la tarde. Es la conferencia para los regímenes penitenciarios. El expositor será el pastor Oxupar. Espero que también juntos podamos también escuchar la palabra de Dios, como pastor Oxupar también compartiendo la palabra dirigido para los distintos regímenes penitenciarios en distintas ciudades, también para poder ver, ¿no?, cómo Dios puede llevar la palabra también a esas personas que están privadas de libertad, ¿no? Entonces podemos orar, ¿no?, para el día de mañana. Mañana a las 6 de la tarde va a estar realizándose esta gran actividad. Luego también del 7 al 9 se va a realizar lo que es el campamento de inglés para los estudiantes y jóvenes. Esto es hasta a las 7 de la noche, ¿no? Entonces participando los jóvenes y estudiantes también que quieren escuchar y ver el programa que se está realizando del 7 al 9 de mayo. Entonces participando puede también tanto recibir la palabra, las actividades, los programas que se está preparando para los jóvenes y estudiantes, así que pueden participar libremente. Luego también del 10 al 14 de mayo tendremos el seminario bíblico con el pastor Oxupar. Este seminario es el gran seminario. De tiempo en tiempo vamos viendo, ¿no?, que se va realizando los seminarios, pero este seminario es con el fundador de la misión, es el pastor Oxupar. Espero que también los hermanos vayan invitando con tiempo, ¿no?, para que sus invitados puedan agendar viendo su tiempo y luego participar de este gran seminario que va a ser del 10 al 14 de mayo y así también pueden recibir la palabra de Dios. Sí, esperamos que inviten. Luego también del 15 al 16 de mayo se va a realizar lo que es el post seminario con el evangelista Juan Choi. Entonces participando también una vez de este seminario tendremos este post seminario también dirigido por uno de los ministros quien también tiene un gran testimonio. Dios ha trabajado en gran manera en la vida del evangelista Juan Choi, entonces él también va a testificarnos cómo Dios está trabajando constantemente con su vida. Entonces así también los hermanos, si no pueden participar quizás sus invitados en el seminario, en este post seminario también pueden escuchar la palabra, ¿no? Luego también del 17 al 20 de mayo también se va a realizar el post seminario en Bolivia y en Chile con el pastor de Corea también, que junto con nosotros quiere compartir la palabra de Dios. Entonces juntos podemos escuchar la palabra de Dios. 2 post seminarios vamos a tener, ¿no?, del 17 al 20 de mayo y el otro que sería antes de esto, ¿no?, que sería del 15 al 16. Entonces juntos participando podemos también recibir, ¿no?, la palabra para nuestro corazón. Sí, este tiempo también queremos anunciarles de que estamos en tiempo de seminarios por zonas. Estamos realizando lo que son estos seminarios para cada zona, para que estas zonas también puedan hacer conocer sobre el gran seminario que es con el pastor Oxupar. Entonces, hay algunas fechas todavía no están bien fijas, pero coordinando también o informándose a través de la oficina pueden participar también de estas zonas, de estos seminarios por zonas, ¿no? Entonces, así también invitar a sus invitados. Si quizás se encuentra cerca de la zona por donde vive, entonces puede participar y escuchar la palabra. Luego también queremos recordarles que durante la semana tenemos los estudios bíblicos, que sería del pastor Oxupar, ¿sí? Son distintos libros que toca, entonces pueden participar también los hermanos. Es de lunes a viernes en 2 horarios. El horario que es por la mañana es a las 7 y el horario que es por la noche sería a las 9. ¿Sí? Entonces participando de estos estudios también puede fortalecer en gran manera su corazón. Esperamos que participe, ¿no?, que es durante la semana y viendo su tiempo también, ¿no?
Luego también queremos invitarles a que visiten nuestra página. Ya vamos casi más de un año que ya está habilitado la página, y hemos visto que a través de esta página también están habiendo seguidores, los cuales también pueden escuchar lo que es la radio que tenemos dentro de la página, que sería Jerusalén Radio. Entonces, escuchando nuestro programa también puede recibir en su corazón mensaje, ¿no?, para su corazón. Luego también tenemos lo que es la radio en el satélite Tupacatari. Dios nos ha permitido también poder llevar la palabra a través del satélite, y no solo a nivel Bolivia, sino también a toda Latinoamérica. Aquellos que cuentan con una antena también pueden recibir lo que es esta palabra. Entonces, si desea recibir ayuda, entonces puede comunicarse también con nuestras oficinas. Podemos ver la manera de cómo poder ayudar. Solo esto contaría con si tiene electricidad, la antena, y con eso ya puede también conectar, ¿no?, con el satélite, y de esa manera recibir los programas que tenemos preparados. Y también este tiempo siempre estamos recordando a los hermanos que puedan participar, no solo de las transmisiones que estamos haciendo en castellano, sino que también estamos transmitiendo en quechua y aymara. Y de esa manera también, escuchando las transmisiones que son en quechua y aymara, pueden compartir a familiares que quizás también no están, quizás no hablan castellano, entonces quechua participando puede también escuchar la palabra de Dios. Nuestro anhelo es también que no solo se predique en castellano, sino que también en los idiomas que tenemos aquí en Bolivia, y de esa manera poder también tener la promesa en su corazón, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenos a compartir, o si desea material, comunicándose con nuestras oficinas, podemos ver la manera de cómo poder facilitar. Bueno, como último anuncio, quisiéramos recordar a los hermanos que desean por agradecimiento dar su ofrenda de agradecimiento o su diezmo. Debido a la cuarentena no podemos hacer el culto presencial de manera presencial, pero los hermanos quieren hacer llegar esta ofrenda de agradecimiento o diezmo, todo aquello. Se habilitó anteriormente ya esta cuenta bancaria que es en el Banco Unión, que está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces puede, ¿no?, a través de esta cuenta dejar también su ofrenda. Voy a mencionar los números, y de esa manera, anotando, puede también depositar, ¿sí? Los números son los siguientes: 11 63 64 84 0. Nuevamente voy a dictar: 11 63 64 84 0. Sí, a través de esta cuenta bancaria puede también dejar su ofrenda, ¿no? Entonces todas estas ofrendas que Dios nos permite adquirir, también vamos mejorando, ¿no?, los equipos, materiales de staff que vamos adquiriendo, y así vamos mejorando para que los hermanos puedan escuchar el culto, ¿no?, más cómodamente. Bueno, estos son todos los anuncios. Espero que durante la semana participen en las reuniones que tenemos, ¿no?, programadas: culto de casados, casadas, y también de estudiantes, jóvenes, los niños, que serían los días sábados también. Si desea saber más informaciones, no se olviden, ¿no?, siempre estamos dispuestos en poder ayudarle e informarle. Puede comunicarse a nuestras oficinas, y de esa manera le podemos brindar toda la información. Muchas gracias, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tenga una linda noche. Hasta mañana. Amen.